hemos llegado lejos. Miren a su alrededor. Muchos hemos avanzado mucho desde donde Dios nos puso. Y Padre, estamos muy agradecidos de traernos aquí. Y Señor, oramos que sea un punto de partida de aquí en adelante, que sigas enviándonos a donde nos has llamado. En tu nombre, amén, amén. Pueden sentarse. Gracias por estar aquí este fin de semana. Hola, soy Mike. Si no nos conocemos, soy uno de los pastores aquí y amo lo que Dios hace en Grace Family Church. ¿Aman nuestra iglesia? Vamos. Vaya, en todos nuestros locales, la manera en que Dios se mueve, una de las cosas geniales que puedo hacer es colaborar con todo el personal y los pastores de cada local. Y vaya, tenemos a algunos de los mejores pastores del planeta. Vamos. Es asombroso. Una de mis cosas favoritas es visitar otras iglesias, porque simplemente resalta lo buenos que son nuestros pastores. Es broma, amamos a todas las iglesias. No dejen que los haga pensar lo contrario. De hecho, no he predicado en un tiempo y pensé, ¿cómo puedo ayudar a presentar quién soy a Grace Family Church? Y usualmente para mí enviaría una foto de mi familia que pueden ver en mis redes sociales. Pensé que esta foto sería mejor para resaltar quién soy. Si estuvieron aquí la semana pasada y el pastor Daryl habló de cuánto amaba Miami Vice, y parece que podríamos hacerlo ahí mismo. Así que amo al pastor Daryl y la serie en la que estamos, los mensajes y lo que Dios está haciendo. Estamos haciendo una serie llamada Desatascados. No sé si alguna vez se han sentido atascados. Recuerdo una de las primeras, bueno, no las primeras, sino una vez importante en la que estuve atascado. Vivía en Indiana. Vamos, no es vivir en Indiana. Algunos en línea viven en el norte y Dios los bendiga, pero el invierno en Indiana es duro porque es simplemente terrible. Así que hacía frío, estaba nevando, estábamos conduciendo en la autopista y nos topamos con hielo negro. Si no saben qué es el hielo negro, es hielo que se esconde, no sabes que está ahí. Lo golpeamos y empezamos a derrapar y terminamos en medio de este terraplén que tenía nieve por todas partes y nos quedamos atascados. Giramos y quedamos de cara a la carretera en la que estábamos. Y nos quedamos allí diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y esto es lo que sabíamos. Sabíamos que no era bueno, pero no sabíamos cómo salir. La razón de esta serie es porque así nos sentimos muchos en la vida. Sabemos que no es bueno donde estamos, solo no sabemos cómo salir. Quizás el matrimonio no va bien, no es terrible, solo nos sentimos atascados. Quizás así nos sentimos en la paternidad o el trabajo, la carrera, o quizás así nos sentimos espiritualmente. Pero honestamente, no es terrible, solo no sabemos cómo salir. Nos sentimos atascados. Así que en esta serie hablamos de cómo desatascarnos. La semana pasada el pastor Daryl habló de relaciones, cómo desatascarnos. La semana anterior el pastor Hal habló de matrimonio y cómo desatascarnos. Deberían volver y ver esos mensajes, son muy buenos. Pero hoy lo que quiero hacer es ir en una dirección diferente y voy a enfocar la conversación hacia los hombres en la sala. Ok, quiero hablar con los hombres. Ahora digo esto antes de hablar con los hombres. Si eres una mujer y estás aquí, no te preocupes. Sacarás provecho de esto porque eres más inteligente que la mayoría. Solo quiero que lo sepas. Nosotros, los hombres, necesitamos que sea directo. Para las mujeres obtendrán algo. La razón por la que quiero hablar con los hombres es porque los hombres desatascados no solo se transforman a sí mismos, sino que cambian todo a su alrededor. Si los hombres logran desatascarse, la diferencia que hacen es increíble. Cuando un hombre se desatasca, su mentalidad cambia y sus decisiones lo siguen. Cuando sus decisiones cambian, su dirección cambia. Cuando su dirección cambia, su familia crece. Cuando su familia se fortalece, las comunidades mejoran. Cuando las comunidades mejoran, la cultura cambia. Y cuando la cultura cambia, la próxima generación se para sobre tierra. Más firme. Cuando un hombre se desatasca, todo cambia. Así que hoy, mientras hablamos, queremos hablar sobre cómo podemos desatascarnos. Y parte de la razón es que cuando miras todas las estadísticas sobre crimen, pobreza y desintegración de la familia estadounidense actual, no hay estadística que no sería mejor si los hombres no estuvieran atascados. De hecho, 1 de cada 4 niños en los Estados Unidos vive sin padre en el hogar. Y en esos hogares, los niños de familias sin padre tienen casi 4 veces más probabilidades de vivir en la pobreza. Y el 85% de los jóvenes en prisión vienen de hogares sin padre. El impacto de un padre presente, un padre comprometido, es invaluable. Casi no se puede expresar lo importante que es. Ahora, si eres madre soltera, porque hay muchas aquí en Grace Family Church, cuando escuches esto,
Es fácil pensar, oh no. ¿Qué hacemos? Déjame animarte con esto. Estás en una gran iglesia. La razón es que somos intencionales con The Zone, lo cual es primaria, United, lo cual es secundaria, de poner hombres fuertes, espirituales y confiados en la vida de sus hijos para decirles palabras de verdad, esperanza y vida. Y si eres madre soltera, te animo con esto. A medida que tu hijo crezca, especialmente de adolescente, los adolescentes sin padre presente tienen problemas para entender cómo Dios es un padre amoroso. Y así los adolescentes sin un padre presente en casa tienden a alejarse de la iglesia. Y como madre soltera tienes que luchar tus batallas. Y lo que ocurre es que muchas madres solteras, cuando sus hijos no quieren ir a la iglesia, ceden, no los dejan ir a la iglesia. Déjenme animar las madres solteras. Creo que el que vengan a la iglesia es una batalla que deben pelear. De acuerdo, hay 2 lugares a los que sus hijos deben asistir sin excusa: la escuela y la iglesia. En cualquier otro lugar hablaremos. Sí. Escuchen, tu hijo necesita aún más el mensaje de un Padre Celestial amoroso, rodeado de adultos cariñosos en esta tierra, que le hablen palabras de vida y verdad. Es muy importante. Han elegido una buena iglesia para esto. Pero no solo la falta de padres es un problema en América. Si observas a los hombres en general, 1/3 de todos ellos afirman tener serios problemas con ver pornografía actualmente. El hombre promedio pasa 5 a 7 horas frente a una pantalla sin contar el trabajo. Y esta estadística me dejó asombrado. 1 de cada 7 divorcios menciona el uso de videojuegos como una causa principal de la separación. Los hombres llegan a casa del trabajo o quizás no trabajan. Están jugando videojuegos y eso causa un problema en el matrimonio. Más del 70% de los hombres tienen sobrepeso en Estados Unidos y 1/4 parte de todos los hombres dicen que han bebido en exceso en el último mes. Cuando miramos el panorama de nuestra sociedad hoy en día, es cierto que los hombres estamos atascados. Pero Dios no te llamó a estar atascado. Hombres, Dios no los llamó a estar atascados. Dios los llamó a hacer cosas grandiosas, los llamó a hacer cosas arduas, los llamó a hacer cosas imposibles. Hablé con un hombre la semana pasada en Courageous, en Temple Terrace. Courageous es nuestro grupo de hombres que se reúnen y hablé con él sobre algunas cosas por las que está pasando. Su nombre es William. Está pasando por cosas difíciles ahora mismo, situaciones duras. Y lo miré y le dije, hombre, eso es duro. Porque quiero que sepas, cuando se trata de aconsejar a la gente, no soy muy bueno en eso. Así que si me cuentas tu problema, yo diré, hombre, terrible por ti. Ni siquiera sé si Dios puede ayudarte. No soy un buen consejero. No es que Dios no pueda, sino que yo no. Pero lo miré y le dije, hombre, eso es duro. Pero esto es lo que le dije, hombre, espero que escuches esto, que cada hombre escuche esto. Que puedes estar en una situación difícil, pero fuiste hecho para lo difícil. Fuiste hecho para hacer cosas difíciles. Dios te ha diseñado para luchar más allá de tus límites y sea cual sea tu situación o lo que estés atravesando, Dios te ha diseñado para ser resistente. Así que no sé a qué te enfrentas este fin de semana, no sé por lo que estás pasando, pero Dios te ha hecho para ser fuerte. Entonces, si nuestra sociedad va a desatascarse, entonces los hombres tienen que dar un paso al frente. Así que sí, vamos. Así que este fin de semana, hombres, no se trata de que los señale, sino de que los impulse. Haremos eso este fin de semana. Antes de empezar, quiero orar. Padre, gracias por los hombres que están aquí este fin de semana, los que ven en línea, en todos nuestros locales. Dios, oramos que nos impulses hacia arriba, que no permitas, que no nos dejes sentarnos aquí y no oír de ti, o sentarnos aquí y no ser convencidos, o sentarnos aquí y no ser desafiados. Pero Dios, nos abrimos a ti y te pedimos que nos hables y nos ayudes a salir de este estancamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este fin de semana veremos en Lucas 15 una historia que la mayoría conocemos. Es la historia del hijo pródigo. Incluso si no has estado mucho tiempo en la iglesia, probablemente has oído esto, porque nuestra cultura retoma esta historia sobre un hijo que se va, pero regresa. Pero en esta historia muestra cómo este hijo se desatasca y luego toda la familia se desatasca. Así que vamos a ver eso hoy. Lucas 15, versículo 11, Jesús continuó. Así que Jesús está contando la historia y dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Esencialmente dijo, oye papá, cuando mueras voy a recibir la mitad, ¿por qué no me das la mitad ahora? Y por alguna razón el padre decide dársela.
Así que repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Porque eso es lo que haces cuando eres joven y tienes mucho dinero. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así, nadie le daba nada. El hijo salió pensando que iba a disfrutar de la vida y se encontró tocando fondo, pensando para sí mismo, quizás pueda comer lo que comen los cerdos, en uno de los peores lugares de su vida. Probablemente hace unos 8 meses me encontré en este lugar donde tenía este dolor que comenzó a desarrollarse en mi cadera. Luego el dolor no se quedó solo en mi cadera, sino que se extendió por toda mi pierna. Llegué a un punto en el que no podía caminar sin cojear. Recuerdo que a donde quiera que iba, cojeaba. Y camino rápido, me gusta caminar rápido. Odio perder el tiempo. Esa es mi personalidad. Solo quiero llegar a mi destino. Y tratar de caminar rápido con una cojera era muy difícil. Y todos me preguntaban, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué te duele? Y mi esposa decía esto, porque es muy sabia. Ella dijo, ¿por qué no vas al médico? Y por supuesto respondí lo que todo hombre dice, creo que solo necesito caminarlo, creo que estoy bien, creo que voy a estar bien. Y recuerdo estar hablando con gente en el lobby de la iglesia y fue tan doloroso que no podía ponerme derecho. Me inclinaba así al hablar con la gente y yo mido 6 pies 4 pulgadas, así que si mides 5 pies 2 pulgadas, esta era tu zona porque podía mirarte a los ojos. Me quedaba en el lobby hablando con la gente lo más torpemente que podía, de pie así, porque sentía tanto dolor que no sabía qué hacer. No quería ser grosero sentándome o mirando, así que me quedaba de pie así. Y lo estaba ignorando. Donde quiera que iba, caminaba con esta cojera pasándolo. Y no sé qué pasa con nosotros los hombres. Pero cuando tenemos dolor, cuando experimentamos algo, solo queremos ignorarlo, aguantarlo. Seré honesto con ustedes, hasta el día de hoy todavía no voy al médico a ver. Ni siquiera lo sé. Todavía me duele de vez en cuando. Y pienso, el Señor lo resolverá. Soy perezoso, no sé qué es. Puedes pensar, eso es tan tonto. Ve al médico y estoy de acuerdo, es tonto. Pero cada hombre se identifica con ese tipo de estupidez, ¿cierto? ¿Entendemos? ¿Cierto? Lidiamos con esa estupidez. Ese es nuestro modo. El problema es que no solo hacemos eso con un pequeño dolor físico, sino que también lo hacemos cuando tenemos un dolor más profundo, como el dolor emocional. Y lo que termina sucediendo es que tenemos el dolor de algo que nos ha pasado en la vida. Y en lugar de procesar el dolor, hay algo en nosotros, construido en nosotros los hombres, y tal vez parte de ello es nuestra cultura, que nos dice, estás bien, solo ignóralo, estaré bien, no necesito hablar con nadie de esto. Y terminamos pasando por la vida, como caminando con una cojera. Y tenemos una herida de padre, porque nuestro papá no estuvo allí, o simplemente no se involucraba, o tal vez fue malo con nosotros. O tal vez dijo palabras terribles sobre nosotros, o tal vez fue un entrenador, o tal vez pasó por un divorcio y fue terrible y sentiste mucho dolor a través de ello. O tal vez te sentiste solo y te sentiste solo en la vida y has pasado por estas estaciones difíciles y todo este dolor y en lugar de hablar de ello, lidiar con ello, trabajarlo, simplemente intentas superarlo. Intentas actuar como si todo estuviera bien. Has estado caminando con una cojera por mucho tiempo y te has encontrado con todo este dolor. Y el problema es que si intentamos llevar este dolor, no lidiar con este dolor, no trabajar a través de este dolor, eventualmente, el dolor que está dentro de nosotros, eventualmente saldrá. El dolor en ti causará dolor a los que te rodean. Y si eres padre, esto es especialmente importante. Porque uno de los ciclos de la paternidad es que tu padre te hirió, cuyo padre lo hirió a él, cuyo padre lo hirió a él. Y ahora tienes este dolor. Y lo más probable es que si no lidias con el dolor, ese dolor saldrá de ti. Bueno, de nuevo, esa temporada, especialmente cuando no podía caminar, cuando me dolía con todo ese dolor, era un poco más bajo, no estaba bien. Porque el dolor nos hace actuar de maneras que causan dolor. El otro peligro de esto, lo que he visto con muchos padres, no es que causen dolor, sino que están tan preocupados de que sus hijos experimenten dolor, que los protegen y los ponen en una burbuja.
Hay algo en nuestra cultura ahora mismo donde la crianza suave es algo muy real. Lo que hacemos es tomar a nuestros hijos. No queremos que experimenten ningún dolor ni rechazo. Así que cuando no son lo suficientemente buenos para jugar en el equipo de baloncesto, el entrenador no los pone a jugar en el equipo de baloncesto. No le decimos a nuestros hijos, oye amigo, necesitas ir a practicar baloncesto. Le gritamos al entrenador. Luego nuestros hijos se portan mal en la escuela y no le decimos a nuestro hijo, no le hables así a un maestro. Le gritamos al maestro. ¿Saben por qué? Porque no podemos ver a nuestros hijos pasar por ningún dolor, porque tenemos tanto dolor con el que no hemos lidiado, que cualquier dolor que sientan toca el dolor que tenemos y no podemos manejarlo. Y uno de los roles de un hombre en el hogar es ayudar a nuestros hijos a experimentar cosas difíciles. Pero cuando tenemos tanto dolor, no podemos dejar que nuestros hijos experimenten cosas difíciles. Y en tantos hogares en Estados Unidos, lo que hemos hecho es permitir que los hombres retrocedan y las mujeres den un paso adelante, y las mujeres, las esposas y las mujeres son nutridoras. Las mamás son nutridoras y es tan bueno y es tan saludable, pero tiene que haber un equilibrio entre el cuidado y las cosas difíciles, y así es como tiene que funcionar ese equilibrio. Pero hombres, si no lidiamos con nuestro dolor, no obligaremos a nuestros hijos ni permitiremos que nuestros hijos hagan cosas difíciles, los salvaremos todo el tiempo. Lo que terminará sucediendo es que tendremos niños débiles, que serán adultos débiles, y simplemente practicaremos la crianza suave. Y no es solo crianza suave, será una vida fácil. Y lo que terminará sucediendo es que tendremos tanto dolor con el que no hemos lidiado, que haremos cosas que son seguras en nuestras vidas. Y creo que los videojuegos, el uso de drogas, el alcohol, la pornografía, una gran razón por la que esto es rampante en nuestra sociedad hoy en día es porque los hombres tienen dolor con el que no han lidiado y para lidiar con el dolor lo medican. Y están usando todas estas cosas para medicarse. Y en lugar de hacer cosas difíciles, solo estamos tratando de vivir esta vida medicada, pasiva, de ver televisión durante 6 horas al día. Pero hombres no fueron creados de esta manera. Hombres fueron hechos para hacer cosas difíciles. Y si no están haciendo nada difícil en este momento, hombres, se están muriendo lentamente por dentro, porque así no es como Dios los creó. No los creó para vivir pasivamente, no los creó para vivir fácilmente. Dios los ha hecho para lo difícil, los ha hecho fuertes, los ha hecho resistentes. Y luego en el versículo 17 dice, por fin recapacitó. Hombres, una cosa por la que estoy orando en todos nuestros locales este fin de semana es que recapacitemos y nos demos cuenta que hay que lidiar con las cosas con las que estamos lidiando. Hay que enfrentarlas y superarlas. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. En esta serie hablamos de cómo desatascarnos y hay 4 formas de hacerlo. Debemos verlo, asumirlo, soltarlo y avanzar. Digámoslo juntos, verlo, asumirlo, soltarlo y avanzar. Así que para nosotros lo primero es verlo. Y si vamos a ver esto, hombres, debemos dejar de aparentar. Hay que dejar de fingir. Hombres, hay que dejar de fingir que estamos bien. No podemos avanzar para ser mejores hasta que recapacitemos y dejemos de actuar como si lo tenemos, porque no estás engañando a todos, a nadie. Sabemos que no lo tienes. Vemos la cojera, no se oculta. Tenemos que admitir que no estamos bien. De hecho, pienso que una de las cosas más fuertes que un hombre puede decir es, no estoy bien. Quiero practicar esto juntos. Quiero que las mujeres y los hombres lo digan. ¿Listos? No estoy bien. Digámoslo otra vez, no estoy bien. Una vez más, no estoy bien. Y para algunos hombres odian eso. Lo odian porque quieren ser duros, quieren estar bien. Pero si vamos a desatascarnos, tenemos que dejar de fingir. Luego en el versículo 20 dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos.
Y antes de leer el resto, esto es lo que necesitan saber. Jesús cuenta la historia para ayudar a la gente a entender el corazón de nuestro Padre Celestial, el corazón de Dios. Y si viniste este fin de semana y luchas con algunas cosas y no estás seguro de cómo Dios te recibirá, pero regresas y tienes un poco de miedo, no has ido a la iglesia en mucho tiempo, te animo. Cuando Jesús cuenta la historia, la cuenta desde la perspectiva del corazón del Padre, y tu Dios, el Padre, te ama y se preocupa por ti. Y Él te responde de esta manera. Dice que cuando lo vio, se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Así te ve tu Padre Celestial y te da la bienvenida a casa. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Tenemos que verlo y luego asumirlo. Y lo asumimos asumiendo responsabilidad. Hay que asumir la responsabilidad. El hijo podría haber culpado a otros por sus errores, podría haber culpado a la economía, a la hambruna, a su padre por darle el dinero, pero en cambio asumió la responsabilidad. Honestamente, si quieres, puedes culpar a la gente por tus errores, puedes culpar a tu infancia, a tu situación, a tu esposa. De hecho, para muchos de nosotros tenemos ese hábito, tenemos mal comportamiento y culpamos a los demás. Pero si vamos a ser hombres que se desatascan, hay que asumir la responsabilidad. Hay que asumir la responsabilidad y decir: el dolor de mi pasado estuvo ahí, es real, debo superarlo. Pero el comportamiento actual, esto es mío. Mi comportamiento es mío. No puedes hacerme enojar. El enojo viene de mí. No puedes frustrarme. La frustración viene de mí. Mi mal comportamiento no es tu culpa. Tu mal comportamiento no es culpa de tu cónyuge, ni de tu jefe, ni de tu empleado, ni de tu vecino. Quizás sea culpa de tu gato, porque eso hacen los gatos. Pero aparte de los gatos, nada más, todo es tu culpa. Y como hombres tenemos que asumir la responsabilidad. En 1 Corintios 16, versículos 13 y 14, dice: estén alerta. Permanezcan firmes en la fe, pórtense, digámoslo juntos, varonilmente. Pero pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Sean fuertes, con amor. Una de las cosas más fuertes que podemos hacer como hombres es asumir la responsabilidad de dónde estamos, asumir la responsabilidad de nuestros comportamientos, nuestras acciones, y dejar de poner excusas. Debemos dejar de culpar y empezar a asumir. Aquí está la pregunta. ¿Cuáles son los comportamientos malos que tienes, pero culpas a otros por ello? Tal vez eres un adicto al trabajo, o tal vez tienes problemas de ira, tal vez tienes problemas de celos, o eres pasivo, te apartas, no participas. Tal vez te cierras o tienes apatía, o escapas en algún pasatiempo que te aleja de tu familia y has culpado a todos los demás. Pero ¿cuál es el comportamiento que estás haciendo mal? Y es hora de que asumamos esa responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Deja de culpar y empieza a asumir. Luego dice en el versículo 22, pero el padre ordenó a sus siervos, casi ignora a su hijo menor. Haciendo esto, ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Lo siguiente que debemos hacer si vamos a liberarnos es que debemos soltarlo y dejarlo ir. Debemos dejarlo ir. El padre en esta historia tuvo que dejar ir el mal que se le hizo. Y tenemos que no solo asumirlo, no solo verlo, no solo asumirlo, también debemos dejarlo ir. Cuando me hice cristiano a los 17 años, creo que una de las cosas, al hablar con hombres, creo que todos hemos luchado con esto. Es cómo te conviertes en un hombre o ser un hombre, completamente un hombre, y también seguir a Jesús. Porque hay ocasiones en la Biblia en las que es casi como si para un hombre tenemos esta lucha interna, esta dureza en nosotros, que deseamos ir y afrontar el desafío, escalar la montaña y lograrlo. Pero a veces la Biblia casi parece ir en contra de algo de eso. Y hay un conjunto de versículos con los que realmente he luchado a lo largo de los años, pero los he estado estudiando y realmente he aprendido lo que significan. Y está en Mateo 5 y dice: ustedes han oído que se dijo, esto lo dice Jesús, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa.
Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 milla, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y recuerdo que cuando leí eso por primera vez como cristiano pensé, parece que Jesús dice, oigan a los bullies, déjenlos que los molesten. Y recuerdo haber luchado con esto, incluso con mis hijos pequeños, sobre cómo decirles que interactúen con los bullies basándome en esto. Pero lo que aprendí al leer sobre esto es que el contexto en el que Jesús habla de esto, los israelitas estaban siendo gobernados por el gobierno romano. Y lo que hacían los soldados romanos era que se acercaban, y si un soldado romano te tocaba el hombro con su bastón, te obligaba a recoger todo el equipo del soldado romano y caminar 1 milla con él. Y los soldados romanos también maltrataban al pueblo israelita. No, les abofeteaban en la cara, les quitaban sus pertenencias. Fueron tratados de manera injusta. Así que lo que Jesús dice no es que dejen que los bullies los molesten. Lo que está diciendo es que, dado que este versículo de ojo por ojo, diente por diente, cada vez que algo malo le sucedía a un israelita, lo que sucedía era que sentían que estaban contando todas las veces que se les hicieron cosas. Así que me abofeteabas, ya sea física o verbalmente, o me hacías daño. Y cada judío en ese momento sentía que tenía bofetadas que dar, como si sintieran que se les debía venganza. Sentían que un día y andaban con esta espina en el hombro, con el rencor en su corazón, sintiendo que sus acciones estaban justificadas porque los romanos eran tan malos. Y creo que para algunos nos han hecho cosas malas en el pasado. Hay personas que nos han abofeteado proverbialmente y han hecho cosas y nos han tratado mal. Y nos aferramos a ello porque sentimos que merecen que les devuelvan la bofetada, merecen que les devuelvan el golpe. Y así nos aferramos al dolor. Y lo que termina pasando es que sentimos que se nos debe algo. Y cuando actuamos, sentimos que estamos justificados y hacemos algo malo, sentimos que estamos justificados porque nos aferramos a ello. Pero mientras te aferres a las bofetadas pensando, tengo una bofetada que dar, y lo que termina pasando es, crean un ambiente donde la gente anda con pies de plomo a tu alrededor. Y tu familia no se siente segura. Y tus hijos no se sienten seguros. Porque nunca sabemos cuándo papá va a explotar. Nunca sabemos cuándo papá va a actuar mal. Nunca sabemos cuándo papá se va a sentir herido. Así que nadie puede bajar la guardia. La intimidad nunca puede ser tan profunda como debería ser. Y todos viven un poco asustados de cómo van a actuar papá. Pero si queremos tener el nivel de intimidad con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con las personas a nuestro alrededor, tenemos que decidir que vamos a renunciar a nuestra venganza. Tenemos que decidir que el dolor de nuestro pasado no nos vamos a aferrar a este derecho a tener razón, este derecho a vengarme, este derecho a la venganza. Pero voy a liberar a la persona que me ha herido en nuestro pasado, porque cuando libero a las personas que me han herido en mi pasado, me permite la libertad de amar plenamente a las personas de mi presente. Y hombres, tenemos que soltarlo. No podemos aferrarnos a ello. Fue terrible. No podemos aferrarnos a ello. Fue malo. No puedes seguir cargando con ello. Tenemos que renunciar a nuestra bofetada. Tenemos que soltarlo. Y lo grandioso de esta historia es que en esta historia el padre fue tan traicionado por su hijo. Pero recuerden cómo se escribió la historia. El padre representa a Dios y el hijo representa a todos nosotros volviendo a él. Y él decidió perdonarte. ¿Y qué más podemos hacer que perdonar a otras personas? Y así permitimos que otras personas sean liberadas. Y dejamos ir lo que estamos reteniendo. Ahora, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Porque no se trata solo de liberar el dolor, sino también de liberar el orgullo. Y esto requiere humildad, hombres. Tenemos que decidir ser humildes. Tenemos que renunciar a nuestros derechos de hacer algunas de estas cosas. Les conté la historia de estar atascado en la mediana en Indiana. Estamos sentados en nuestro auto mirando hacia la carretera en la que estamos. Y mientras estamos sentados allí mirando hacia la carretera en la que estamos, se acerca una van de 15 pasajeros. Y en Indiana realmente no sabes lo que eso significa. Pero lo que termina pasando es que unos 12 hombres Amish saltaron de esta van. Ahora, eso suele ser una buena señal. Podría ser una mala señal. Nunca he visto a gente Amish agredir a nadie, pero fue una buena señal. Y la gente Amish no pueden conducir autos,
pero pueden pagarle a alguien para que los transporte en su auto. Y estos 12 hombres saltaron de esta van y sin siquiera hablarnos, ataron algo a su auto, ataron algo a nuestro auto, nos sacaron y se fueron. No podríamos habernos desatascado solos, y hombres probablemente no se desatascarán solos. Necesitan a otros hombres. Necesitan gente a su alrededor con la que puedan hablar. Necesitan ir a un grupo al que puedan pertenecer. Pueden tener una conversación con otros hombres. Podrías necesitar buscar un consejero, ya que solo te quedarás estancado en los medios y requieres que otros hombres te ayuden a salir. Hombres, no podemos hacerlo solos, pero tenemos que soltarlo. Para desatascarnos hay que dejarlo ir. En el versículo 25 dice, mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Así que el hijo mayor entra, oye toda esta fiesta que está ocurriendo. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él contestó, porque el hermano mayor no quiere nada con eso. Está tan furioso que su hijo menor, su hermano menor, malgastó el dinero, regresó y ahora hay una fiesta para él. Está muy molesto por esto. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él contestó, fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos? Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. ¿Está tan perplejo por esto? Hijo mío, le dijo su padre. El padre dijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Al hacer esto, el padre restableció el legado en la familia. Estableció un legado de perdón para su hijo menor y estableció un legado de perdón para su hijo mayor. Al verlo, lo asumimos, lo soltamos. Restablecemos un legado en nuestra familia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo último es que debemos avanzar y avanzamos dando un paso al frente. Decidimos ser el tipo de hombres que no se quedan sentados y atascados, sino que daremos un paso al frente. Que no seremos los hombres que permiten que las cosas sigan igual, sino que mejoraremos. No permitiremos que nuestras familias permanezcan donde están, mejoraremos. Les mostré una imagen que era graciosa. Les mostraré otra foto graciosa. Este soy yo, créanlo o no, a los 18 años. Y si me piden que me levante, porque yo era el verdadero Slim Shady, entonces. No sé por qué, pero creo que en ese momento sentí que todos se teñían el pelo así. Pero mientras miran esta foto, la razón por la que quiero mostrarla es que, aunque parece absolutamente ridícula, cuando miro esta foto, recuerdo la ira y la vergüenza y el dolor. Era un torbellino dentro de mí. Me hice cristiano entonces y me sentí llamado al ministerio en ese momento. Pero había luchado tanto y no sabía qué hacer. Años después me hice pastor y aún tenía la ira y no sabía qué hacer. Recuerdo un momento decisivo donde Dios me habló y dijo, oye, no puedes seguir haciéndolo como lo has hecho. No puedes vivir más con este dolor, tienes que hacer algo. Y tuve un momento decisivo en el que sentí que Dios trazó una línea y dijo, oye, tienes que enfrentar esto. Y mi oración este fin de semana, hombres, es que haya un momento decisivo este fin de semana donde Dios trace una línea y dice, no puedes lidiar con esto más. No puedes seguir, no puedes vivir así. Es hora de que vuelvas y reconozcas y enfrentes lo que has estado pasando, que poseas lo que has estado pasando, que liberes lo que has estado pasando. Pero chicos, es hora de dar un paso al frente. Es hora de que nosotros como hombres decidamos que no vamos a seguir viviendo atascados, que realmente vamos a vivir y dar un paso al frente en esta temporada. Joven, tus errores pasados no te detienen. Es hora de dar un paso al frente. Papá, no te has involucrado como debes, pero es hora de dar un paso al frente. Esposos han sido retenidos, pero es hora de que den un paso al frente. Hombres solteros no han hablado con las mujeres como necesitan hablarles. Es hora de que den un paso al frente. No han hecho cosas que deben, pero es hora de dar un paso al frente. Esto es lo que vamos a hacer este fin de semana. Vamos a hacer algo que es un poco desafiante, pero ¿saben qué? Fueron hechos para cosas desafiantes. Es difícil,
fueron hechos para cosas difíciles en todos nuestros locales. Si eres un hombre este fin de semana y sientes que Dios te llama a dar un paso al frente, levántate de tu asiento. Las luces están encendidas, todos miren a su alrededor. Levántate de tu asiento y ven aquí adelante ahora mismo. Vamos, en todos nuestros locales, vamos ahora mismo. No esperes a nadie, no necesitas su aprobación, no necesitas saber si vendrán. Si es tu momento de dar un paso al frente, es hora de hacerlo. Si estás listo para ser un hombre, si estás listo para desatascarte, si estás listo para entrar en esta nueva temporada y ver lo que Dios puede hacer en tu vida cuando decides que te vas a desatascar, tenemos esta tarjeta. Quédense al frente, quédense aquí, todos los locales, quédense al frente, porque su pastor subirá ahora, orará por ustedes, los desafiará. Tenemos esta tarjeta que vas a poner en algún lugar y vas a mirar esta tarjeta para que te recuerde, no voy a vivir atascado, voy a vivir diferente, porque cuando los hombres deciden desatascarse, todo cambia. Vamos, pastores, liderem este momento.